voy de la mano, porque quiero hablar de las encuestas. Ayer Esteban Burrich dijo que había habido fraude en las PASO, para mí una actitud bastante irresponsable, pero bueno, hoy les quiero hablar un poquito. Ustedes, se me trabó la cámara a mí, pero ustedes me escuchan, ¿no? De 10. Perfecto, porque se me trabó un poco la cámara, debe ser mi Zoom. Pero bueno, les quería hablar un poco de las encuestas. A ver, más que nada pensando en que ya estamos cada vez más cerca del año que viene y hay que saber qué leer y qué no. Pero bueno, voy a comentar. Ahí lo Son una perdimos un herramienta poco. clave. Ahí te perdimos un ¿Me poco. perdieron? A Sí. ver, ¿ahora Bueno, me ahí. escuchan bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Las encuestas en general son una herramienta clave en las investigaciones, no solamente para política, sino se usan para la opinión pública, para el marketing, para medicina, para todo. Básicamente porque son la única manera de tener la opinión de grupos grandes. Claro. En nuestro país hacen encuestas constantemente, todo el tiempo. O sea, por más que no estén todo el tiempo publicando en los medios, se hacen todo el tiempo. Hay una historia detrás de las encuestas que comienzan en el siglo XIX, las hacían los diarios y básicamente era preguntarle a mucha gente que iban a votar. La lógica era más gente, mejor, entonces se encuestaban a millones de personas. Sin embargo, ya a partir del siglo XX, en la primera elección de Roosevelt, una de las consultoras más famosas del mundo, que hoy sigue abierta, que es Gallup, revolucionó el método científico de las encuestas, por así decirlo, y empezó y se dio cuenta que encuestando solamente a 3.000 personas podía tener el resultado. Y de hecho lo logró, predijo el resultado de unas elecciones contra otra encuesta que la hacía un diario, que eran 2 millones de encuestados. Ahí comienza a revolucionarse el método de las encuestas y se empieza a encontrar que hay un método científico. Las encuestas van a variar. Lo que descubren los de Gallup, que es lo fundamental en las encuestas, es que la muestra tiene que ser representativa. Es decir, la cantidad de gente a la que yo encuesto tiene que representar la población de la que yo quiero saber o tener información. Las muestras van a variar, obviamente, en base a la cantidad de gente, pero siempre entre 2.000 y 3.000 casos es lo máximo que se puede hacer porque el cálculo del margen de error que tienen todas las encuestas no va a bajar. Es decir, que si vos haces bien, con 2.000 casos podés saber lo que piensa la Argentina sobre determinados temas. Obviamente vas a tener un margen de error, pero vas a tener. Las encuestas en los diarios no suelen decirlo, aunque están obligadas, pero todas las encuestas que ustedes vean o les digan, siempre hay un margen de error entre el 2 y el 4%. Hay muchas formas de encuestar, telefónica, panel, hay muchas formas. En Argentina se usa mucho lo que es el IBR, la llamada telefónica. De vuelta, puede parecernos que quién atiende el teléfono, ya nadie tiene teléfono, todos los lugares comunes a los que se suele caer, pero realmente si vos seguís el método científico, si vos seguís el método estadístico, vas a tener una buena encuesta. Quienes escuchen van a pensar que estoy defendiendo las encuestas y la verdad es que sí, porque en el último tiempo fueron muy criticadas. Y la realidad es que si bien es absolutamente cierto que fallaron, el problema no es necesariamente el método científico, sino cuestiones sociales y políticas detrás. ¿Qué es lo que pasa últimamente con las encuestas? Bueno, en primer lugar, los cambios sociales van dificultando las cosas. La gente ya no permite que les toquen el timbre, entonces la encuesta presencial, que es la más precisa, se complica. Existen menos teléfonos de línea, las bases de datos con celulares todavía no están tan disponibles. A ver, hay quienes las tienen, pero no están tan disponibles. También pasa que es muy difícil encontrar jóvenes, por ejemplo, en los teléfonos, o que hay lugares donde es difícil encuestar. Los barrios carenciados, por ejemplo, es un lugar muy complejo para encuestar. Ustedes me dicen si lo estoy escuchando, pues yo realmente no veo mucho movimiento. Me veo colgado ahí en una pose extraña en el Zoom. Perfecto, te estamos escuchando bien. Todo bien. Es decir, que vos por un lado tenés problemas técnicos, pero esos problemas, los problemas técnicos, se pueden ir resolviendo. El problema, y acá está el gran tema, es que hay mucho dinero detrás del negocio de las encuestas. Entonces, por un lado quieren encontrar esas soluciones, pero además están las dificultades políticas. ¡Don Niembro! Primero y principal, en las sociedades polarizadas como la nuestra, Estados Unidos o Brasil, la gente cambia de opinión muy rápido respecto a quién va a votar. Verdaderamente rápido. Hay gente que se decide recién en el cuarto oscuro. Es decir, que el electorado presenta una volatilidad muy alta. No solamente en elecciones donde se puede pasar de un partido a otro, seguramente muchos de quienes nos escuchan lo han hecho o conocen gente que en 2015 votó una cosa y en 2019 votó otra.
sino también que entre semana y semana hay gente que vos le preguntás una cosa una semana y a la otra y piensa otra cosa. Entonces es muy difícil anticipar resultados electorales y quedémonos con esta parte. Porque además la gente de mentir, que eso está calculado, cambia de opinión. En una encuesta del mes pasado, hoy casi que no te sirve para predecir una elección. Esta es la clave, porque lo que sí te dejan ver las encuestas son tendencias y cuestiones que se mantienen en el tiempo. Los resultados electorales siguen siendo complejos. O sea, la frase favorita de todos los politólogos, pero no es que las encuestas no sirven, hay que saber leerlas y anticiparlas, porque también hay un rol político que juegan las encuestas. Muchas veces las que se publican se utilizan como una forma de operar o de justificar la opinión o línea editorial de un elemento para informar. Medios que hacen una nota diciendo 8 de cada 10 argentinos odian el choripán, y cuando leen la encuesta es por internet a 500 usuarios amigos de páginas veganas en Capital Federal, digo. Entonces, claro, la muestra utilizada para decir que 8 de cada 10 argentinos odian el choripán está totalmente sesgada. Obviamente que este consultor banca el veganismo, aunque no lo aplica, pero digo, no hay que tener en cuenta dónde y la muestra que es la que se hace en las encuestas. Continuando, otra cosa que pasa, y de esto puedo dar fe absolutamente, es que los medios te cambian los resultados cuando publican las encuestas. Yo trabajé en consultoras y mandábamos encuestas a medios que después te publicaban otra cosa. O sea, literalmente, vos le mandabas un porcentaje y tal vez te lo modificaban en 5 puntos. Y te decían, bueno, el margen de error. Y no, el margen de error sobre el margen de error sobre el margen de error, porque tal vez el dato... Claro, te da mucho más. Claro. Ya hay tergiversación más que margen de error. Es que para que se den una idea de lo perverso que puede ser el uso político de las encuestas, cuando Colombia estaba votando por el sí o por el no del plebiscito de la paz con la FARC, hubo una ley del Congreso que obligó a la justicia tuvo que intervenir y obligar a los medios a publicar las fichas técnicas de las encuestas, porque decían cualquier cosa, porque entre la sociedad la encuesta tiene autoridad. No es lo mismo decir que lo dijo una encuesta, decir lo dijo mi tía, por así decirlo. Claro. De hecho, bueno, en la Argentina tenés la ley aprobada en 2009 que instala las PASO, que también regula las encuestas. No solamente que las consultoras deben registrarse, eso se hace, sino que también tienen que presentar un informe donde se individualice quién realizó la contratación de la empresa, cuánto la facturaron, y un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tamaño, las características. Los medios también tienen que publicar la ficha técnica, pero no lo hacen. Claro. Entonces, para ir cerrando esta parte de la columna, después tengo un poco de datos, yo sé que Gonza debe estar esperándolos. Así como cuando hablamos de las fake news dije que había que ser responsable en lo que consumimos, en este caso también, cuando hagamos una encuesta hay que preguntarnos dónde se hizo, cuál es la merja, cuál es la muestra, cuál es el margen de error, etcétera. Yo sé que es engorroso, pero si queremos darnos la atribución de decir lo que piensa la gente, tenemos que asumir esa responsabilidad. Hay métodos y metodología científica muy buena. A mí me pasó uno de los encargados de Ipsos en Argentina, antes de la elección de Trump, me presentó en una clase que yo hacía un modelo con el cual ellos habían calculado probabilísticamente en base a las reelecciones, a más de 500 elecciones, la posibilidad que un candidato de un presidente actual, el candidato elegido por ese candidato reelija, en base a la imagen que tenía el presidente saliente, y el modelo de ellos predecía que ganaba Trump. Y nos lo dijo 7 meses antes de la elección. Hay modelos científicos que pueden realmente tener uso. Para ir un poco a los datos de hoy, yo veo encuestas, y por ejemplo tengo en este momento 2 encuestas de consultoras verdaderamente importantes y significantes, y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la imagen de Alberto Fernández, la imagen de la aprobación de gestión de Alberto Fernández, hay una que me da 53% de aprobación contra 44% de desaprobación, y otra que me da 70% de aprobación contra 22% de desaprobación. Acá se preguntará a la gente, bueno, pero ¿qué está pasando? Bueno, hay una de las encuestas que pregunta sobre muy buena, buena, regular, positiva, regular, negativa, mala, muy mala y no sabe. Eso condiciona la respuesta. La otra pregunta si aprueba o desaprueba la imagen de Alberto Fernández, la gestión de Alberto Fernández. Pero lo que sí podemos ver en ambas encuestas es la tendencia, como desde marzo a septiembre en ambas viene en bajada la aprobación del gobierno de Alberto Fernández.
sigue siendo una aprobación alta, que 7 de cada 10 para una consultora, o casi 6 de cada 10 para otra consultora, en este contexto nacional y mundial, apruebe la gestión del presidente, sigue siendo una imagen de gestión alta. Lo que hay que ver es la tendencia a la baja en la gestión del presidente. Ambas encuestas que tengo acá, por ejemplo, me ponen muy buena la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta es uno de los únicos políticos con cargos en gestión que tiene una gestión positiva alta. En ambos casos está entre 6 y 7 puntos. 6 y 7 personas de cada 10 aprueban la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Pero son encuestas de Capital y de AMBA, no son encuestas nacionales. Digo, el volumen y la aprobación de Larreta dentro de Capital y de Gran Buenos Aires va a ser siempre más alto que a nivel nacional, donde mucha gente sinceramente te va a decir, no sé, porque no lo sé. Digo, mi idea con esta columna no era necesariamente tirar datos así a rolete, sino que era tratar de que quienes están escuchando comprendan, porque el año que viene lo vamos a hacer y si seguimos con el programa, que yo le tengo fe, vamos a estar leyendo muchos números. No es tan sencillo y hay que empezar a leer bien las encuestas que nos mandan y no, sobre todo, no repetir los títulos solamente. Porque los títulos dicen muchas cosas, pero a veces hay que leer un poco más en detalle la información que nos da la encuesta. Sí. Ya estoy. Yo sé que no me pueden ver, perdón. Ese era el cierre. Ah, está. No, sí, a ver, a los tiempos que corren es lo que decís vos, hoy va a haber que prestar muchísima atención, sobre todo porque en estos momentos falta muy poco tiempo para 2021, todos están en campaña, las encuestas van a aparecer y uno empieza a recibir lo que te dan los medios nacionales. En realidad está bueno saber qué, vos arrancaste diciendo, ¿no? Saber qué, prestar atención a qué cosas para poder comprender y darle la veracidad que tiene o no. Y está muy bueno esto que dijiste, ¿no? Porque las encuestas perdieron en el último tiempo con las elecciones. Es como que en la cabeza de la gente como que no sirven las encuestas porque fracasaron, porque de alguna manera fue eso lo que se vendió a través de medios nacionales y en realidad es bueno entender lo de la tendencia. ¿Y cómo son las encuestas? Vos a mí me llamás por teléfono para una encuesta y yo te corto. Claro, no, y no solo eso, sino también, digamos, la apoyatura que son, porque creo que un error del gobierno anterior fue haberse apoyado pura y exclusivamente en, sobre todo para las PASO, en los números que tenían, ¿no? Desde las diferentes metodologías, la encuesta clásica, focus group, u otras metodologías, haberse apoyado solo en eso y haber abandonado la política real por eso, por los números que tenían desde los datos. El gobierno... Sí. Perdón, Gonzalo. Perdón, Gonzalo, sí. No, y sin ir más lejos, fíjate que el repunte que tuvo Macri, sobre todo después de las PASO, con la cantidad de puntos que descontó, fue cuando apostó a una receta más clásica que acto, movilización, convocar a las personas, hablarles, y no solo apoyarse en la parte de las encuestas, no. Creo que la crítica que se había generado fue demasiada, pero creo que era más una revisión de lo que había hecho el gobierno anterior, apoyándose solo en los números, más que en la política o en la gestión como le iban llevando, no sé. Sí, a mí lo que me pasó justamente el año pasado, cuando yo estaba después en el medio de la campaña, tenía mucha gente que venía y me cargaba y me decía que cómo le habíamos cerrado con las encuestas, que como que los consultores no sabíamos nada, y lo que yo lo miraba y le decía, mirá, perdón, a mí me preocupa más que la gran cantidad de los candidatos y funcionarios públicos que le erraron enormemente porque nadie se esperaba este resultado. Entonces me está diciendo, o sea, lo que hay claramente es dificultad real de leer lo que sucede en la población. Y de vuelta, hay una manipulación, yo vi encuestas e hice encuestas que no se publicaron, que le han pegado los resultados electorales. Yo cuando era muy chico, en una de mis primeras aventuras laborales, hicimos una encuesta con un par de compañeros de la facultad, donde básicamente nos mandamos a encuestar en una localidad de la provincia de Buenos Aires y anticipamos el resultado de Vidal, porque las cosas las hicimos bien, obviamente. Nadie hace lo que hicimos nosotros, encuestamos a 1.000 personas en una localidad bastante chica en la provincia de Buenos Aires, durante 3 días caminando todo el barrio, pero bueno, sucedió y realmente
me acuerdo haber estado a las 3 de la mañana con un amigo revisando los números y decir, che, no podemos decirle que gana Vidal. Y al final sucedió que ganó Vidal, a lo que poca gente se esperaba. Claro. Pero bueno. Entonces sí tienen esta posibilidad predictiva, ¿no? Es que yo creo que en el inconsciente de las personas está esto de que la encuesta realmente te va a decir quién va a ganar, por cuánto, digamos, como que se espera una precisión que no existe en ningún plano de este uso o del uso de esta herramienta. Exactamente, lo que se trata de buscar en la política es condicionar con las encuestas. Entonces, se empieza a generar una expectativa que al mismo tiempo es manipulada por la forma en la que se la comunica, y hay un método que termina perdiendo valor. No acá, digo, en todo el mundo pasa lo mismo, porque no hay que negar que también pasó algo muy parecido en las elecciones de Estados Unidos, pero creo que eso habla también de un poco de lo que le decía antes, lo que está pasando con las sociedades polarizadas, en donde la opinión cambia muy rápido, y bueno, el uso que se le da a esta herramienta, que tiene que ser otro y que evidentemente no es el correcto por ahora, y veremos qué pasa en las elecciones del año que viene, porque yo creo que muchas consultoras, sobre todo consultoras acá nacionales de mucho renombre, no se van a arriesgar a que vuelva a pasar lo mismo de publicar datos todo el tiempo y que esos datos después no se contrasten con la realidad, porque lo que tienen las consultoras en general es que tienen una gran prueba de la calidad de su trabajo, que es las elecciones. Bien, la voy a sumar a Eugenia, que ya la tenemos con nosotros, no sé si quisiera, 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 con nosotros.